Acabo de llegar del gimnasio y les confieso que casi no puedo ir. Miren, cuando uno llega a un nuevo país, uno se tiene que acostumbrar a las nuevas costumbres, al nuevo idioma, a las nuevas maneras de hacer las cosas. Pero hay una cosa a la que todavía no me acostumbro, y es que en esta época, cuando el invierno empieza a llegar poco a poco, el sol sale más tarde. Por ejemplo, hoy salí a las 6 de la mañana y todavía estaba oscuro. Y la verdad, en esa oscuridad y con ese frío no dan ganas de hacer absolutamente nada. En Colombia, a las 6 de la mañana ya el sol salió, ya puedes verlo todo, siempre, todo el año, porque no tenemos estaciones. Pero aquí durante el invierno y durante estos meses, el sol empieza a salir como a las 7:30, 7 de la mañana, es muy feo. Y aunque en la ciudad en donde nací hace frío, nunca hace tanto frío como aquí durante el otoño o en el invierno. Pero ¿sabes qué? Hacer estas comparaciones entre mi ciudad y esta ciudad es inútil, ridículo. Y es que la verdad no tiene sentido comparar esta ciudad con la otra ciudad, porque las dos ciudades son diferentes, son distintas. Ambas tienen sus cosas positivas y sus cosas negativas. Y así como esta comparación es bien inútil, también me parece inútil que tú, por ejemplo, compares tu español con el de otra persona. Las dos personas son totalmente diferentes, han tenido experiencias diferentes de aprendizaje y especialmente aprenden a un ritmo diferente. No tiene sentido que compares tu español o tu progreso con el idioma con el progreso de otra persona. ¿Has visto esos videos de las personas que aprenden un idioma en 3 semanas, o en un mes, o en 2 meses de manera increíble? No tengo ningún problema con esos videos. De hecho, si una persona tiene la habilidad de aprender un idioma tan rápido, pues maravilloso, bien por ella. Y obviamente tienen todo su derecho en estar orgullosos y mostrarlo al mundo. Lo que no me gusta de ese tipo de videos es que siento que hacen que las personas empiecen a compararse con otras. Claro, si esa persona aprendió español en 3 semanas, entonces yo también debería aprender español en 3 semanas, y de la misma manera. Pues no es así. No pienses que tienes que aprender igual que la otra persona. Las experiencias de cada uno son bien diferentes. Si has tenido problemas mejorando tu español o piensas que has tomado demasiado tiempo estudiando el idioma, piensa cuáles han sido las situaciones o los obstáculos que te impiden progresar y trata de analizarlos. Quizás logres encontrar una manera de superar esos obstáculos para mejorar tu aprendizaje. Pero lo peor que puedes hacer es compararte con otra persona. No tiene sentido.